La misma pregunta que estuvimos haciendo durante este programa se la hizo Pedro a Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, y esta fue su respuesta de ese lado. Mira, yo creo que la experiencia demuestra que la democracia se construye democráticamente. Prohibir partidos por su comportamiento histórico, es verdad que el Partido Comunista ha tenido un comportamiento histórico en Cuba nada positivo en términos de desarrollo nacional, en términos incluso de nacionalismo, eso es una discusión amplia, y también en términos, por supuesto, democráticos, eso lo sabemos, debe haber una discusión, pero no se debe prohibir al Partido Comunista. Lo que se debe prohibir, a mi modo de ver, es que en el futuro democrático tengan responsabilidad personas individuales y específicas que han tenido una responsabilidad muy clara, definida con el desastre cubano, con la debilidad de Cuba como país y como economía. Aquellos que han tenido responsabilidad clara intelectual y administrativamente en la represión. A personas específicas sí, pero no se debe construir el futuro pluralismo prohibiendo el pluralismo en sí mismo. Y yo creo que lo que hay que dar la oportunidad de fortalecer bien el Estado de Derecho y al mismo tiempo poner claras limitaciones a la acción política de los partidos. Todos los partidos tienen que actuar según la ley, el derecho, y al mismo tiempo tienen que actuar respetando la posibilidad de la existencia de otros partidos, respetando la alternancia. Eso debe ser compromiso fuerte para el futuro democrático, pero no prohibir al Partido Comunista. Eso no me parece saludable ni para el futuro, ni me parece saludable como punto en una agenda de transición, porque lo único que va a hacer es arrinconar a los que controlan el Partido Comunista. Si me vas a prohibir, bueno, mira a ver si me puedes matar entonces. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte acá con nosotros. El gusto, Pedro, es todo mío, todo bien, gracias a Dios, y encantado de estar contigo en este programa. Bueno, hoy estamos hablando de partidos comunistas, de la permanencia o no en los futuros países democráticos después de salir del totalitarismo. Hay diferentes criterios. Lo que estamos buscando incluso es el sí o el no, pero ¿por qué sí o por qué no? Y bueno, ¿cuál es tu criterio del por qué, si se debe o no se debe mantener el Partido Comunista en Cuba y por qué sí o no? Valga la redundancia. Bueno, mira, Pedro, te felicito primero porque este tema es sumamente importante y yo creo que refleja algunos de los puntos que es necesario tratar. Refleja dos visiones diferentes, aunque vengan del propio campo democrático. Entonces es importante tener estas discusiones y no solo del sí y el no, como tú bien aclaras, sino el por qué. Es importante entender eso, porque si no, se está pasando por alto los puntos importantes de cada posición. Así que yo te voy a ofrecer mi apreciación en este debate, en esta discusión, y es contundentemente: no debe de participar en una Cuba libre, en el sistema democrático, el Partido Comunista de Cuba. Y te voy a dar, mira, 4 razones de por qué no. Primero, es innegable que en Cuba, por los últimos 65 años, más de 65 años, ha estado en el poder una dictadura de corte comunista
un régimen totalitario. Yo creo que eso es indiscutible. Entonces, si estamos de acuerdo en que el despotismo totalitario lleva más de 65 años en el poder, el instrumento, la institución que ha avalado esa actividad, que ha violado todos los preceptos de decencia cívica, que se ha cometido crímenes de lesa humanidad, ha sido por el Partido Comunista de Cuba o sus antecesores. O sea, hay que entender de que esto no ocurre en un vacío, el despotismo del comunismo cubano. Irrelevante y poniendo a un lado, pero es en sí irrelevante para este tema que se ha tenido un estilo personalista de liderazgo, o sea, tipo lo que se conoce en las ciencias sociales como sultánico, o sea, muy personalista, la familia Castro. Eso es una de las características que hay regímenes totalitarios que tienen diferentes modos de liderazgo. Sin embargo, ha sido ese partido por el cual se ha llevado a cabo el ejercicio del despotismo en Cuba. Entonces, directamente no se puede, se estaría de manera automática dando y estableciendo una impunidad extraordinaria a un instrumento de guerra, porque el Partido Comunista de Guerra, a raíz de más de 65 años de dictadura, se convierte en no un partido político en la tradición y la semejanza de partidos políticos en países libres, sino en una maquinaria de guerra para permanecer en el poder. Ese es el primer punto. El segundo punto es que al hacer eso, en efecto hubo una fusión donde el partido absorbió el Estado. O sea, el Estado de un país no debe de formar parte de un partido. Por supuesto, en dictaduras, sobre todo dictaduras totalitarias, esto es muy común. Dictaduras autoritarias no es necesariamente el caso, pero sí en dictaduras totalitarias, donde el partido absorbe el Estado. El Estado ya es es inseparable del partido, entonces no puedes hacer una distinción. Entonces, partiendo de esa realidad, bajo ningún concepto, el Partido Comunista de Cuba puede participar, primero, por el número uno, por el hecho de que ha sido la institución protagonista de los crímenes de lesa humanidad a través de los más de 65 años. Segundo, por el absorber el Estado y convertirlo en un monstruo, un Frankenstein, un unísono, automáticamente lo invalida para poder participar en el proceso democrático. La tercera razón es porque es un movimiento antisistema. Epistemológicamente, filosóficamente, el Partido Comunista de Cuba, por su esencia natural, es antisistema. O sea, para cumplir con sus objetivos, para cumplir con un apego a lo que representa, a su cosmovisión, tiene que subvertir el orden. O sea, esto es doctrinal del marxismo. Entonces, es incompatible totalmente con el sistema democrático porque, repito, por su naturaleza es antisistema. No es casualidad, no es por casualidad que, por ejemplo, en Europa, tras la caída del nacionalsocialismo, han quedado hasta este momento ilegalizados, no solo como partido, sino toda apología a el nazismo. Eso no ocurrió por capricho de los aliados. Eso fue parte de una decisión bien pensada para evitar que volvieran al poder. Por lo general, todo el cuerpo represivo, la máquina del terrorismo de Estado que se ejerce en Cuba va en línea, ¿no es verdad?, con los preceptos
del partido Estado dictatorial. Entonces, quiere decir que aquí por default se está y es necesario responsabilizar no solo a fulanito y menganito, sino al Partido Comunista de Cuba. Y tenemos, repito, tenemos los precedentes de los juicios de Nuremberg, tenemos los precedentes de lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos el precedente de los países de Europa, del ex bloque socialista, cuyos ensayos hacia la democracia han sido más exitosos, han sido todos los que han llevado a cabo determinada ilegalización del Partido Comunista, procesos de ilustración que de nuevo está vinculado a esta posición, quiere decir personas que estuvieron ligados a la maquinaria represiva de la dictadura castrocomunista, tienen que ser separados de determinados puestos por norma, por determinado tiempo, dependiendo en la complicidad y el nivel que estuvieron implicados en esos crímenes de lesa humanidad. O sea, al responsabilizar no solo a individuos, sino a la institución del Partido Comunista de Cuba, bajo ningún concepto queda espacio para una contemplación de la posibilidad de que el Partido Comunista de Cuba pueda participar. Entonces, por esas 4 razones, no es posible, repito, si se quiere enraizar la democracia, tolerar la legalización del Partido Comunista de Cuba. Hay, para cerrar la idea, herramientas para personas que pueden venir de la izquierda democrática, y hay que aclarar esto siempre, Pedro, que la democracia como procedimiento dentro de una república constitucional tiene reglas de juego. Y esas reglas de juego hay que obedecerlas. Entonces, el Partido Comunista, el Partido Nacional Socialista, quedan totalmente fuera de ese esquema porque no respetan las reglas del juego. Y hay muchas personas que dentro de la izquierda democrática, por ejemplo, podrán encontrar acomodo filosófico dentro de un partido, por ejemplo, de corte de socialdemocrático. Recordemos que la República de Cuba, el Partido Auténtico, el Partido Ortodoxo, eran partidos socialdemócratas. Tenían una visión donde favorecía la intervención del Estado en la economía, en determinada programación de bienestar social en nuestra república, y Cuba no fue, o sea, no hubo un despotismo. El despotismo, sí, ok, sin lugar a duda, el golpe de Estado de Fulgencio Batista, que también era en efecto, bajo su primer gobierno, que sí fue democrático, funcionó como una socialdemocracia. Hay que recordar eso, y fue perfectamente democrático. Ya el segundo Batista sí fue un régimen no democrático, pero sin lugar a duda incomparable en términos de el aplaste a libertades básicas como es el totalitarismo comunista en Cuba hoy. Donde quiero llegar con este último punto es que perfectamente la izquierda democrática, para darle algún tipo de nombre, puede encontrar una representación, y nuestra historia da evidencia de eso, en partidos de corte socialdemocráticos. Julio, un planteo que nos hacía Fredo antes tiene que ver con precisamente, por supuesto que tiene que haber un proceso de ilustración, tú lo decías, y en esto hay un acuerdo generalizado. Los procesos de ilustración en todos los procesos de transición a la democracia son fundamentales. Pero Fredo, al contrario, decía: lo mejor que se puede hacer es aislar al Partido Comunista, no prohibirlo, sino dejar que quede bien clarito quiénes son los comunistas, para que no se nos disfracen, que no se nos presenten disfrazados de otra cosa, ¿no? Que no funden un partido socialdemócrata, que de demócrata no tenga nada, de social tenga bastante poco, y finalmente sean los mismos de siempre, que por haber cambiado el rótulo
tengan chances de ganar la elección, vuelvan al poder y no los podamos quitar de allí. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Mira, no concuerdo para nada con esa apreciación porque primero se está ya al aceptar el mismo partido que directamente ha ocupado el poder político dictatorial por más de 65 años, de nuevo entendiendo que tuvo partidos, movimientos previos que llevaban otro nombre, pero era el mismo fin. Aparte, ya conociendo todo lo que conocemos tras la caída del comunismo soviético y todos los archivos que se han abierto del papel de la Unión Soviética y el espionaje soviético en cuanto a impactar, por ejemplo, a los Estados Unidos, particularmente el Departamento de Estado, en falsear la información acerca de la conexión de Fidel y Raúl Castro con la Unión Soviética y sus agencias de inteligencia. O sea, esto no es nada nuevo y los vínculos de Fidel Castro van desde el Bogotazo eh, en el año 48, de modo de que estamos hablando de que en efecto, si queremos resguardar, o sea, edificar y resguardar un Estado de Derecho, la impunidad es el peor enemigo de un Estado de Derecho. Entonces, no se puede bajo ningún concepto decir, sí, aquí no hay impunidad, aquí se respeta el Estado de Derecho y vamos a dejar que el mismo partido que ha cometido y sigue cometiendo, bueno, en la actualidad, crímenes de lesa humanidad, bajo la idea de que, bueno, lo podemos ver. No, 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 eso no tiene ningún sentido. Y el hecho de que si no se van a disfrazar, de todos modos, eso va a ocurrir. O sea, vamos a ver muchos excastristas que de una forma u otra no logran evadir procedimientos en su contra por determinados papeles que pueden haber jugado que no les merita un procedimiento de cárcel y van a decir, pueden decir lo que quieran, ¿no? ¿Verdad? Que no, que ellos la verdad que no estaban de acuerdo con eso, que aquello no servía, que era excesivo. Bueno, eso no se va a poder evitar. Vladimir Putin, por ejemplo, fue un ex oficial de la KGB, ateo, directamente comprometido con el comunismo soviético y vemos cómo se ha reformulado en otro partido, es dictatorial igual, tal vez menos totalitario y más autoritario, pero esa realidad, o sea, la vamos a ver. Y ahí es donde el modelo electoral de una Cuba libre tiene que tener un mecanismo de frenos y contrapesos para evitar movidas hacia el radicalismo, ¿no es verdad? Pero por razones morales que son muy importantes, porque precisamente el gran error que se cometió tras la caída del comunismo soviético fue el abandono de determinados procedimientos y lo hemos visto que no solo ocurrió en el ex bloque socialista y en la Unión Soviética, tenemos el caso de Nicaragua, donde no se llevó a cabo ningún proceso de justicia transicional, de lustración, se toleró que los miembros del partido sandinista, del movimiento sandinista, cohabitaran espacios de gobierno, como fue el hermano de Daniel Ortega, ocupando las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que hemos visto? El retorno del sandinismo. Entonces, si eso lo queremos evitar, pues la importancia de hacer un juicio moral a una institución criminal como el Partido Comunista de Cuba no permite que se tenga bajo el precepto de que, bueno, lo podemos ver. Eso es como decir, bueno, vamos a dejar a los ladrones en nuestra casa, así podemos vigilarlos y no nos van a entrar cuando estamos dormidos. Bueno, pero ¿qué sentido tiene si ya lo tenemos dentro de la casa? O sea, eso es habilitarle un espacio para que puedan operar y lo peor del caso es que eso da una óptica de que lo que hicieron no fue tan malo.
Porque si realmente se cree que, y se entiende que han cometido crímenes de lesa humanidad, es como si el Partido Nacional Socialista lo hubieran permitido ir a elecciones después del Holocausto y después de todos los crímenes que cometieron. O sea, el razonamiento fue no, no es posible. No es posible por lo que ocurrió. Bueno, en Cuba es la misma historia. Por lo ocurrido y lo que está ocurriendo en estos momentos que estamos hablando, no es posible que en una vía pública pueda haber una representación del Partido Comunista, que van a transitar a cuasi partidos comunistas en otro nombre. Eso va a ser posible, pero por lo menos ellos tienen que públicamente vivir con la vergüenza de desmentir el Partido Comunista. Tienen que distanciarse del Partido Comunista. Y eso en sí es una victoria, porque están renunciando, están demostrando un arrepentimiento, porque se quieren distanciar, alejar del Partido Comunista de Cuba. Entonces, eso es mucho más preferible con un sistema resguardado para evitar esa huida hacia los laterales extremistas que puede fabricar unos carriles exitosos para la democracia. Una pregunta que sucedió en Rusia, ¿no? O sea, hay que hacer muchas cosas, como tú dices, que no es solo ilegalizar al partido, hay que tomar otras medidas, porque nos decía qué pasó en Rusia, que se trató de criminalizar al Partido Comunista y sin embargo el Tribunal Supremo no aprobó, denegó eso y está el Partido Comunista como una segunda fuerza en Rusia. ¿Cómo pudiéramos evitar esto? Mira, el modelo perfecto en el sentido dictatorial, podemos decir, es el modelo chino. O sea, porque es productivo en el sentido económico, ha adoptado la misma posición y las prácticas del nacionalsocialismo, o sea, donde se ejerce un capitalismo dirigido desde el Estado con determinada tolerancia. En China comunista hay 8 partidos políticos, por supuesto. Ninguno de los otros 7 tiene ninguna validez. Pero el modelo chino, el comunismo chino, el gran problema para la dictadura cubana adoptar ese modelo es que los chinos pudieron hacer esa transición dictatorial. O sea, recuerda que transición no quiere decir, las personas escuchan esa palabra y piensan, oh, transición es a la democracia. No, no, hay transiciones dictatoriales también. La transición hacia este modelo dictatorial, una economía híbrida, no capitalista, sino híbrida, con un Estado leninista, lo lograron con la triste complicidad de la diáspora china. O sea, inversionistas de Hong Kong, Macao y Taiwán fueron los primeros en aceptar la invitación de Deng Xiaoping para participar y dar los fondos a el modelo chino, a esta nueva China que cogió curso a partir de 1978. El castrocomunismo trató eso también. Tras el acercamiento con Obama y desde la década de los 90 en sí, han estado cortejando determinados miembros de la comunidad cubana en el exterior, en el exilio, familias que tenían negocios en Cuba y haciendo las mismas ofertas que hizo el chino comunista en la década de los 70 para que volvieran y no ha sido aceptado. O sea, el grave problema para el castrocomunismo de aceptar el modelo chino, que es un modelo mucho más seguro desde el punto de vista dictatorial, para ellos es un grave problema porque no han tenido la cooperación que ellos necesitan. Entonces, ¿qué les queda? Y es muy probable lo que estamos viendo en construcción, el putinismo. O sea, lo que ocurrió en Rusia, donde tienes la simulación de una democracia, pero tienes un régimen autoritario donde todas las posibilidades económicas de nuevo están atadas al poder político. Si tú caes en desgracia con el poder político, eres eliminado literalmente. Y en ese sentido, en la Rusia de Putin, la existencia del Partido Comunista es hasta conveniente, porque Putin
tiene muchas personas convencidas en el mundo de que él representa valores conservadores y él dice, mira, estos extremistas que son los partidos comunistas, o sea, que él lo utiliza, pero por supuesto él es el primero que no permitiría que llegaran al poder. Pero el caso de Rusia es muy importante porque, primero, cuando se intentó, tras la victoria de Yeltsin, que realmente la democracia rusa vivió tras la caída del comunismo soviético, no duró por supuesto, no llegó a los 9 años. Podemos decir fue un experimento que no pasó en un sentido vibrante 6 años. Se frustró en gran medida a sugerencia del propio Occidente, que fue un gran error, de no llevar a cabo juicios ni procesos de justicia transicional. Ese es el modelo al cual el castrismo busca abrir todo este invento de los MIPYMEs, de este sector pseudo privado, cuando son todas las personas allegadas al poder, es para vender la óptica al mundo, igual que hizo Rusia a partir de particularmente el año 2000, pero aún con la caída del comunismo soviético, la óptica y el entendimiento falso del occidente al percibir el problema como un problema del sistema económico. La verdad que, bueno, si cambiamos la economía a una economía más capitalista, pues vamos a tener el problema resuelto. Y yo creo que no aprendieron las lecciones del modelo chino, que demostró de un lugar sin duda, y ellos no han sido los únicos. Vietnam lo ha logrado, Laos también lo ha logrado, donde puedes tener un sistema económico híbrido que adopta partes de un sistema de mercado, pero un mercado controlado por el Estado dictatorial, un sector privado controlado por el poder dictatorial y que funciona a su servicio. Y repito, esto fue lo que caracterizó el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler. En Alemania, tras la caída del nacionalsocialismo, una cuarta parte de la población tuvo que comparecer de una u otra forma ante algún órgano de la justicia. Sin embargo, las condenas fueron menos del 0,003%. En otras palabras, casi nadie fue a la cárcel. Sí fueron los mayores responsables, pero con llevar a cabo ese procedimiento, lo que se logró fue un enjuiciamiento moral a un sistema. Tenemos que ir cerrando, Pedro. No sé, Julio, si te gustaría agregar algo más. ¿Verdad? Justicia transicional, ilustración, ilegalización del Partido Comunista de Cuba, la búsqueda de los activos robados por el despotismo castrista. Vemos cómo el patrimonio de Cuba ha sido saqueado por el régimen, muchos de ellos familiares de los más allegados del despotismo cubano, pues se han encargado de traficar en ese tipo de propiedad robada en el exterior. Todo esto son puntos importantísimos que hay que llevar a cabo. Cuba tiene que publicar para el mundo los crímenes de lesa humanidad que se cometieron, organizados desde La Habana, por ejemplo, muy particularmente en América Latina, donde no hay un país que no ha sido víctima de la organización castrocomunista en cuanto a la subversión marxista a través de toda América Latina. Tienen presencia con elementos islamistas. O sea, todo esto hay que hacerlo público y facilitar un sistema judicial cubano para extraditar personas que, productos de su participación en determinada actividad que puede haber causado la muerte de colombianos, de argentinos, de salvadoreños, ¿verdad? Que puedan pedir su extradición, deben ser extraditados. Y yo creo que esto es una de las misiones que tiene que ser una permanencia para poder y tiene que ser mirado como parte del proceso para institucionalizar la democracia y resguardar la libertad para el futuro. Nan, Algo que no te hayamos preguntado.
le felicito, Hernán, Pedro, por traer al Cubanet, por supuesto, por traer este tema y traer discusiones de este tipo, porque yo creo que es muy saludable tener dentro del campo democrático tal vez visiones un poco diferentes, porque en todo esto, tanto no solo los participantes que hemos expuesto, sino toda la gran audiencia. El sistema democrático, una sociedad abierta, requiere de una sociedad que esté consciente de lo frágil que es un sistema abierto y es como únicamente puede sobrevivir. La historia es una isla de modelos de autogobierno entre un mar de despotismo, de gobiernos autocráticos. Entonces, es importante las cosas que se están hablando, incluso puntos de vista que pueden no estar de acuerdo, porque eso produce en las personas un deseo de informarse, un deseo de estar más al tanto, sin tener que involucrarse directamente en la política, pero sí para cuando vayan a votar, en este caso, una Cuba libre y soberana, pues tener mejor juicio de lo que ese paso puede llevar a cabo. Así que los felicito a ustedes y sigan teniendo programas como este. Bueno, solo nos queda darle las gracias a Fredo, a Julio y a Manuel Cuesta Morúa por haber participado con nosotros en este programa y darnos su visión sobre un tema tan polémico y controversial como es la permanencia o no de los partidos comunistas en la democracia. Hernán. Y con esto, como siempre, dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.